Bueno, buenos días a todos. Gracias por conectarse el día de hoy a los workshops hospitalarios. El día de hoy va a hablar la doctora Mariela Leal sobre hipertensión arterial secundaria. Mariela es endocrinóloga, formada en la UBA, es coordinadora de la sección suprarrenal del Servicio de Endocrinología del Hospital Churruca y es miembro del Departamento de Suprarrenal de la SAEM. Tiene mucha experiencia en hipertensión endocrina, desde hace años que nos enseña y nos ayuda con los pacientes que tienen hipertensión secundaria, así que va a ser un placer poder escucharla. Tienen la opción del chat para ir generando las preguntas para cuando Mariela termine, poder hacérsela y discutir entre todos el aprendizaje sobre hipertensión arterial secundaria. Así que bueno, Mariela, gracias por la charla y te escuchamos. Bueno, muchas gracias a vos, Eduardo, y muchas gracias a todos por estar. Quiero aclarar primero que no soy hipertensóloga, que no soy cardióloga, pero bueno, vamos a ir planteando algunas cuestiones. Y también quiero aclarar que el manejo de estos pacientes es interdisciplinario, lo mismo el seguimiento, y por supuesto va a depender, digamos, muchos casos, si bien se habla en general, muchos casos son personalizados, ¿no? Bueno, vamos a comenzar diciendo que la hipertensión arterial sistémica es una enfermedad crónica, por supuesto con compromiso multisistémico, es controlable. La presión arterial está relacionada en forma positiva, lineal y continua con el riesgo cardiovascular. Si bien el riesgo es continuo, es menor desde valores más bajos. El riesgo global es mayor cuando se asocia con otros factores de riesgo cardiovascular y está asociada con alta morbilidad y mortalidad. Contribuye al 45 al 50% de las muertes debidas a cardiopatía y ACV, según la Organización Mundial de la Salud, lo que publicó en el año 2015. Tiene una etiología, la primaria, tiene una etiología multifactorial, la prevalencia es aproximadamente el 40% en los adultos mayores de 25 años, expresa la presión que ejerce la sangre en la pared arterial, se expresa como la relación entre la presión sistólica, es decir, la presión ejercida por la sangre con cada sístole sobre la pared arterial, y la presión diastólica, que es cuando se produce la relajación cardíaca. El umbral que define hipertensión arterial va a depender del método de medición. El diagnóstico de la presión arterial sistólica es mayor de 140 milímetros de mercurio, y la presión arterial diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio o ambas. Esta es de la presión medida, la presión arterial medida en consultorio. La etiología, bueno, podemos clasificar a la hipertensión arterial como primaria o esencial, cuya causa es multifactorial, en el cual se han descrito muchos genes y también factores ambientales, y está asociada con una fuerte historia familiar, es decir, que hay antecedentes familiares de hipertensión arterial, y de causas secundarias, cuando la causa es identificable. La ventaja que tiene la hipertensión arterial secundaria es que una vez identificada la causa y resuelta, puede mejorar o curar la hipertensión. Dentro de las causas de hipertensión secundaria, a la cabeza está la enfermedad renal, ya sea parenquimatosa o vascular, y en segundo lugar, las endocrinopatías. Dentro de las endocrinopatías, las más prevalentes como hipertensión arterial resistente están las causas suprarrenales de hipertensión arterial. Después tenemos las cardiovasculares, como coartación de aorta, por ejemplo, o las arteritis, y el síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño, que es un factor
independiente en la hipertensión arterial y puede o no, dependiendo de la causa, y antecedentes familiares. La prevalencia en Argentina está en aumento, pero sin embargo, en los últimos 10 años, según los estudios Renata 1 del 2007 y Renata 2 del 2010, se mantiene más o menos estable. Es decir, que hay un subdiagnóstico de hipertensión arterial en la Argentina. Esto es del consenso de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Cardiología. El objetivo del diagnóstico consta, por un lado, en detectar o confirmar la presencia de hipertensión arterial y para ello debemos medirla. La presión arterial puede ser medida en consultorio, puede ser a través del monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas o el MAPA, y el monitoreo domiciliario de la presión arterial. El segundo objetivo es establecer el riesgo cardiovascular global, es decir, teniendo en cuenta los diferentes factores de riesgo cardiovascular, como ser diabetes, dislipidemias, la misma hipertensión arterial, daño de órgano blanco y las condiciones clínicas asociadas y modificadoras de riesgo cardiovascular. Es decir, hay factores de riesgo que son modificables y podemos de esa manera disminuir los factores de riesgo. Y por otro lado, identificar las posibles causas de hipertensión secundaria. ¿Cómo clasificamos a la presión arterial en consultorio en los mayores de 16 años? Siempre se obtiene un promedio de 2 mediciones como mínimo, y en el caso de que existan discordancias, este promedio se debe tomar el promedio y la medición más alta. La presión arterial normal en consultorio es menor de 130 y menor a 85, limítrofe es hasta 139 la sistólica y 89 la diastólica, y después tenemos hipertensión arterial de grado 1, de 140 a 159 de sistólica y diastólica 90-99, nivel 2, 160 a 179 de sistólica, 100 a 109 de diastólica, hipertensión de tercer grado, mayor de 180 de sistólica, y la diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. Y por otro lado está la hipertensión sistólica aislada, en donde la presión arterial es mayor a 140 milímetros de mercurio, la sistólica. La medición de la tensión arterial por mapa, o sea, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, se habla de hipertensión cuando la sistólica es mayor de 135 y mayor de 85 la diastólica durante el día, y mayor de 120 la sistólica y la diastólica mayor de 70 durante la noche, dado que la presión arterial tiene ritmo circadiano. La hipertensión arterial a su vez puede ser controlada o no, puede estar controlada o no. De acuerdo al número de fármacos utilizados para lograr el control de la hipertensión arterial, hablamos de hipertensión arterial resistente o de hipertensión arterial refractaria. La hipertensión arterial resistente es aquella que requiere 3 drogas, un esquema antihipertensivo con 3 drogas, entre los cuales se encuentran generalmente un bloqueante del canal de calcio, un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya sea un IECA o un ARA2, y generalmente un diurético. Y aquella también entra dentro de la categoría de hipertensión resistente, aquel paciente que se encuentra normotenso, pero que requiere 4 drogas para tener normal su presión arterial. Cuando requiere más de 5 drogas o más y no logra controlar la presión arterial, hablamos de hipertensión refractaria. La prevalencia de hipertensión resistente en los pacientes hipertensos tratados
es de aproximadamente 12 a 14%. Esto varía, estos porcentajes varían de acuerdo a si es un centro de alta complejidad y especializados en pacientes hipertensos, inclusive puede llegar al 18%. Y la hipertensión arterial resistente refractaria entre el 5 y el 10%. Obviamente que para definir a un paciente como hipertenso resistente o refractario, debemos descartar causas de pseudoresistencia, es decir, constatar que el paciente cumpla el tratamiento, tenga adherencia al tratamiento, descartar el efecto de guardapolvo blanco, y por otro lado que los fármacos deben ser empleados en las dosis máximas o máximas toleradas, y debe siempre estar acompañado por cambios adecuados del estilo de vida. ¿Por qué es importante esta diferenciación entre la hipertensión resistente y los no resistentes? Porque la hipertensión resistente conlleva un riesgo más alto de muerte, de enfermedad cardiovascular y de enfermedad renal crónica. Se asocia, por supuesto, con múltiples comorbilidades, entre ellas la obesidad, la hipertrofia ventricular izquierda, la albuminuria como impacto renal, diabetes mellitus y el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, y por otro lado también conlleva mayores anormalidades fisiológicas como disfunción o enfermedad vascular, la arteriosclerosis, compromiso de la función endotelial, reducción de la compliance arterial, aumento de la resistencia vascular. Hay una atenuación del descenso nocturno, es decir, pierden el ritmo circadiano, alteraciones metabólicas y, por supuesto, el exceso de aldosterona y niveles suprimidos de renina que se encuentran en estos pacientes alrededor del 60%, aproximadamente en el 60% de los pacientes. Por lo tanto, cuando hacemos el diagnóstico y confirmamos hipertensión resistente, hemos descartado pseudoresistencia, modificamos los estilos de vida y tenemos que evaluar si todo eso se cumple. Debemos evaluar las causas de hipertensión secundaria, porque estas causas de hipertensión secundaria son frecuentemente las que se asocian a hipertensión arterial resistente. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, debemos optimizar el tratamiento, optimizar diuréticos, la cronoterapia, utilizar diferentes drogas con diferentes mecanismos de acción, y en general se utiliza como una cuarta droga en el paciente resistente un antagonista del receptor mineralocorticoideo, que puede ser la espironolactona o eplerenona. Y también un diurético tipo tiazida como clortalidona. Las causas de hipertensión arterial secundaria pueden ser algunas frecuentes y otras menos frecuentes. Dentro de las frecuentes tenemos la enfermedad parenquimatosa renal, la enfermedad vascular renal, la estenosis de la arteria renal, y dentro de las endocrinopatías el hiperaldosteronismo primario. Es la causa más frecuente de hipertensión endocrina dentro de las causas de hipertensión arterial secundaria. Causas infrecuentes son feocromocitoma y síndrome de Cushing, y otras causas endócrinas tenemos las patologías tiroideas, la hipercalcemia y el hiperparatiroidismo, otros síndromes de exceso de mineralocorticoides, acromegalia y las causas iatrogénicas, es decir, los pacientes que consumen, digamos, drogas como cocaína, anfetaminas, anabólicos, por ejemplo. ¿Cuándo vamos a sospechar la hipertensión? Podemos estar ante una causa de hipertensión secundaria. Cuando el paciente es joven, menor de 40 años, cuando la hipertensión se presenta de forma abrupta y se presenta con altos niveles de hipertensión arterial o en una emergencia hipertensiva, cuando el paciente tenía controlada su hipertensión, pero progresa, cuando presenta manifestaciones típicas de feocromocitoma,
el síndrome de apnea del sueño o enfermedad arterial. Por lo tanto, es muy importante el interrogatorio y el examen físico. Podemos encontrarnos también con el laboratorio cuando tenemos un marcado aumento de la creatinina en un paciente hipertenso, al cual se le indicó inhibidores de la enzima convertidora o antagonistas del receptor tipo 1 de angiotensina 2. Entonces, como estos fármacos dilatan la arteria eferente renal, va a haber una caída del flujo a nivel renal y va a haber un aumento marcado de la creatinina. La enfermedad renal, a través de proteinuria y hematuria, un sedimento urinario alterado, y el hiperaldosteronismo primario, que se puede presentar hipertenso, y alrededor del 37 al 50% pueden presentar hipocalemia. Por supuesto, en toda enfermedad, en toda hipertensión resistente, en aquellos pacientes que tienen antecedentes de enfermedad monogénica, en este caso puede ser la neoplasia endocrina múltiple y el incidentaloma adrenal. Una vez que tenemos al paciente en el consultorio, vamos a interrogar, vamos a hacer el examen físico y la rutina del laboratorio. Cuando tenemos la sospecha de alguna de las causas de hipertensión secundaria, debemos confirmar el diagnóstico y derivar al especialista. De allí que el manejo es interdisciplinario. Dado que la causa más frecuente de las endocrinopatías que ocasionan hipertensión arterial secundaria y en muchos casos resistente es el hiperaldosteronismo primario, me voy a dedicar a este tema y sobre todo a la parte de diagnóstico. El hiperaldosteronismo primario pertenece al grupo de patologías que ocasionan hipertensión por exceso de mineralocorticoides, cuya característica es la hipertensión arterial, que puede ser resistente, la alcalosis metabólica y, por otro lado, la hipopotasemia. Estos trastornos pueden producirse por un aumento en la producción de los mineralocorticoides. El más frecuente es el hiperaldosteronismo primario, la hiperplasia suprarrenal congénita, aquella por deficiencia de 17 hidroxilasa y 11 beta hidroxilasa, y el síndrome de Cushing, sobre todo el ectópico, por la gran concentración de cortisol. Y otros que tienen efecto mineralocorticoideo, es decir, no hay un mineralocorticoide circulando, pero sí tienen efecto mineralocorticoideo y que son en general enfermedades monogénicas como el síndrome de Liddle, el síndrome de aparente exceso de mineralocorticoides, el síndrome de Gordon o pseudohipoaldosteronismo tipo 2 y el síndrome de Heller, que es provocado por una mutación activante a nivel del receptor mineralocorticoideo. El hiperaldosteronismo primario constituye un grupo de desórdenes en los cuales la producción de aldosterona es inapropiadamente alta para el estatus de sodio, y esto es importante, porque no toda aldosterona alta es un hiperaldosteronismo primario. Por otro lado, esa secreción es relativamente autónoma de la regulación del sistema renina-angiotensina, de la calemia, que son los, digamos, secretagos o los estimulantes más importantes de la secreción de aldosterona, y por otro lado, no es supresible por la carga de sodio. La prevalencia en hipertensos del hiperaldosteronismo primario es alrededor del 10 al 15%, dependiendo de las series, y de 20% en la hipertensión resistente. En el estudio de Monticone y colaboradores, un estudio italiano, ellos encontraron en el estadio 1 de hipertensión arterial un 4% de prevalencia de hiperaldosteronismo primario, en el estadio 2 un 10% y en el estadio 3
un 12%, más o menos similares a los que había encontrado Mozo y colaboradores en el año 2008, el grupo chileno, en donde ellos habían encontrado una prevalencia de 3% en el estadio 1, un 8% en el estadio 2, 13% en el estadio 3 y 20% en los hipertensos resistentes. Por otro lado, el hiperaldosteronismo primario constituye la causa más frecuente de hipertensión endocrina y el efecto deleterio y el daño cardiovascular está mediado por la activación excesiva del receptor mineralocorticoideo, la expansión de volumen, la hipertensión, la hipocalemia, alcalosis metabólica y conlleva mayor riesgo para enfermedad cardiovascular, renal crónica y muerte. Y esto es importante porque no toda aldosterona alta es nociva, es decir, para que se produzca, digamos, mayor daño vascular y endotelial, la aldosterona debe estar alta en contexto de una sobrecarga de volumen, es decir, una sobrecarga de sodio, que provoque la activación del receptor mineralocorticoideo, dado que hay poblaciones, por ejemplo, indios del Amazonas, en donde su dieta es solo vegetariana, en donde tienen niveles altísimos de aldosterona, también de renina alta, pero tienen sodio urinario 0, y en donde no se han encontrado patología cardiovascular o factores de riesgo cardiovascular, comparado con las sociedades occidentalizadas, en donde el consumo de sal es muy abundante, en donde hay expansión de volumen y con niveles mucho menores a los encontrados en la población del Amazonas, produce gran daño de órgano blanco. Puede manifestarse a través de un amplio espectro de severidad, puede haber casos muy leves a casos muy graves, y generalmente este espectro correlaciona con el riesgo cardiovascular, y por otro lado puede ser esporádico, los más frecuentes, o familiares. Podemos clasificar esta clasificación, que es la clasificación del doctor Rossi de Italia. Me gusta porque la clasifica en formas quirúrgicamente curables o no. Dentro de las formas que no son curables tenemos la hiperplasia idiopática de la glomerulosa, las causas el aldosteronoma o el tumor, el adenoma productor de aldosterona, que puede ir acompañado con hiperplasia y sobre todo con el clúster de células productoras de aldosterona. Los hiperaldosteronismos familiares tipo 1, el tipo 2 y el tipo 4. Y las formas quirúrgicas curables, que son los adenomas productores de aldosterona, que pueden ser uni o bilaterales, la hiperplasia nodular, uni o multinodular, aquellos tumores productores de secreción ectópica de aldosterona, los adenomas o hiperplasias que acompañan a un feocromocitoma, y por supuesto el carcinoma productor de aldosterona, que son causas infrecuentes de hiperaldosteronismo primario. ¿Por qué es importante diagnosticar el hiperaldosteronismo primario? Porque está asociado y en forma muy importante con el riesgo cardiovascular, y ustedes pueden ver acá que el riesgo es casi 2 veces, comparado con los hipertensos esenciales, en cuanto a la enfermedad coronaria, casi 3 veces ACV, 4 veces fibrilación auricular, 2 veces insuficiencia cardíaca, 1 vez, 1/3, digamos, de diabetes mellitus, y casi 2 veces síndrome metabólico. Por lo tanto, es importante hacer el diagnóstico para poder corregir o mejorar los factores de riesgo y, por supuesto, la supervivencia de estos pacientes. ¿Cómo va a provocar el daño el hiperaldosteronismo primario? Y tenemos que tener en cuenta que siempre la aldosterona va a ser nociva, el aumento de la aldosterona, siempre que sea
acompañe de expansión de volumen, sobrecarga de volumen, y por otro lado, por un estrés oxidativo y la inflamación. Entonces, cuando tenemos una sobrecarga de volumen, aumenta la precarga, aumenta el trabajo del ventrículo izquierdo, que va a provocar una hiperplasia ventricular izquierda, fibrosis ventricular izquierda, un remodelamiento tanto ventricular como de la actividad eléctrica auricular izquierda y una disfunción diastólica, va a llevar a la dilatación de la aurícula izquierda y a la fibrilación auricular. Por otro lado, la hipocalemia va a predisponer a la fibrilación o a las arritmias cardíacas, en este caso la fibrilación auricular. Por otro lado, el estrés oxidativo genera inflamación a nivel del endotelio, con disfunción endotelial, y por otro lado, el remodelamiento vascular con un aumento de la poscarga, engrosamiento o aumento de la resistencia arterial, con un aumento en la velocidad de la onda de pulso y también un aumento en la velocidad de la onda de reflejo. Por lo tanto, esta onda, cuando regresa hacia el corazón, encuentra el corazón en sístole y deteriora la perfusión de las arterias coronarias, provocando la susceptibilidad a la isquemia, infarto de miocardio e insuficiencia cardíaca. Y por otro lado, el aumento de las resistencias periféricas va a llevar a una alteración entre el acoplamiento entre el trabajo cardíaco y la relajación o la compliance arterial, llevando a un aumento del trabajo ventricular izquierdo, llevando a un mayor consumo de oxígeno, a la demanda de oxígeno y a mayor susceptibilidad a la isquemia. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico del hiperaldosteronismo primario? Primero tenemos que sospecharlo, después, una vez que sospechamos, debemos seleccionar el paciente, confirmar que estamos ante un hiperaldosteronismo primario y después evaluar el subtipo para ver si es una forma corregible quirúrgicamente o no, o debe realizar tratamiento médico. En cuanto a la sospecha y a la selección del paciente a quien estudiar, debe hacerse a pacientes seleccionados o a todos los pacientes. Las guías establecen que deben ser estudiados, las guías del 2016 y las revisitadas en el 2018, establecen que la sospecha y la detección del hiperaldosteronismo en los pacientes hipertensos debe hacerse en aquellos pacientes que tienen hipertensión de grado 2, grado 3, aquellos que tienen hipertensión arterial mayor de 150 100 milímetros de mercurio, en todo paciente con hipertensión resistente confirmada, en aquellos pacientes hipertensos que presenten hipocalemia espontánea o que haya sido inducida por un diurético, la hipocalemia, en los hipertensos con incidentaloma adrenal, en hipertensos con apnea del sueño, aquellos hipertensos que tienen una historia familiar de hipertensión de inicio temprano, es decir, antes de los 40, 35 años, o accidente cerebrovascular en menores de 40 años, y por supuesto los familiares de primer grado de pacientes con hiperaldosteronismo primario. Otros autores, entre ellos Rossi, proponen, digamos, aumentar la selección para el diagnóstico, para comenzar el diagnóstico en aquellos pacientes que se encontraban con su presión arterial compensada o controlada y que, digamos, progresa o empeora en aquellos pacientes que son hipertensos y presentan calambres en miembros inferiores, en aquellos pacientes que tienen una fibrilación auricular sin una causa aparente, y en aquellos en donde el daño de órgano blanco es mucho mayor al esperado para el nivel de hipertensión arterial. Entre estos, la hipertrofia ventricular izquierda, la disfunción diastólica, la microalbuminuria y la enfermedad renal crónica. Otros proponen evaluar a todo paciente hipertenso, dado que se ha observado que pacientes que se encuentran normotensos presentaban una RA aumentada y que
los niveles de aldosterona no suprimían con las pruebas de supresión, pero se encontraban completamente asintomáticos y normotensos. Dado que recién se hace evidente, tanto clínico o bioquímico, el hiperaldosteronismo primario, cuando la enfermedad ya está más o menos avanzada, es decir, el paciente se encuentra hipertenso, puede estar o no hipocalémico y ya puede presentar daño de órgano blanco. Por lo tanto, hay autores que proponen que aún debería evaluarse en todo paciente hipertenso, inclusive en aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares de hipertensión arterial. Es decir, se propone que existiría un continuum desde la normotensión hasta el desarrollo del manifiesto hiperaldosteronismo primario. Por lo tanto, en los pacientes normotensos ya se observan alteraciones a nivel de la relación aldosterona-actividad de renina o renina y con valores normales de presión arterial, pero la característica de estos pacientes es que no presentan supresión con las pruebas de confirmación, con las pruebas utilizadas para diagnóstico de confirmación. El diagnóstico se basa en demostrar los niveles bajos o indetectables de renina, acuérdense que es por la expansión de volumen, conjuntamente con una secreción de aldosterona inadecuadamente alta para ese valor de renina. La forma con la que habitualmente lo hacemos es con la relación de aldosterona con renina, la cual puede ser medida a través de la actividad de la enzima, es decir, la conversión que tiene, es decir, de angiotensinógeno a angiotensina 1 por la renina, o directamente medir la concentración plasmática de renina. Actualmente se está utilizando la medición de la renina directa, dado que son métodos automatizados, son más rápidos, son más económicos y son fácilmente reproducibles. Sin embargo, esta relación de aldosterona sobre renina tiene limitaciones, dado que puede existir variaciones individuales y muchas veces el mismo nivel de Ra con diferentes valores de renina y aldosterona. Por ejemplo, puedo tener una Ra de 60 con una aldosterona de 6 y una actividad de renina de 0,1, como puedo tener la misma Ra con una aldosterona de 60 y una actividad y una renina de 1. Por lo tanto, tiene sus limitaciones. Para lo cual es muy importante tener en cuenta las condiciones preanalíticas en cuanto a la edad, el sexo, el embarazo, la medicación y la severidad de la hipertensión arterial, y las condiciones analíticas, es decir, cómo vamos a medir esta relación, tener en cuenta la toma de la muestra, la confiabilidad del ensayo y los valores de corte. Los factores que intervienen en los resultados de la relación va a depender de la selección de los pacientes. Hay variaciones tanto en la actividad de renina plasmática y la aldosterona, y tener en cuenta sobre todo que en la población añosa generalmente la Ra suele ser más alta, dado que en general tienen reninas más bajas y aldosteronas más altas. Lo mismo la raza negra, la mujer embarazada que tiene renina, suele tener renina aumentada con aldosterona también aumentada, y sobre todo tener en cuenta la fase del ciclo menstrual. Por lo tanto, deberíamos medir en las mujeres la Ra en la fase folicular temprana y libre de anticonceptivos. Por otro lado, la confiabilidad de la medición de aldosterona y renina, las condiciones en que se toma la muestra, el almacenamiento y el procesamiento de la muestra, tener en cuenta que la actividad de renina requiere que sea tomada la muestra y mantenida en solución salina en frío, y por otro lado debe ser incubado, y el periodo de incubación
es prolongado y por otro lado es operador dependiente, mientras que la concentración de renina directa o renina masa se hace por métodos automatizados, es más rápida, no es operador dependiente y es más económica. Y por otro lado, la falta de la estandarización metodológica. La medicación adecuada, tener en cuenta que hay fármacos que pueden modificar ya sea la renina o la aldosterona y por ende la relación y dar resultados falsos positivos o falsos negativos en cuanto a relación elevada o disminuida, la postura, dado que el paciente en posición de pie activa el sistema simpático con activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El consumo de sal es muy importante, por lo que mencioné anteriormente, aquellos pacientes que consumen poca sal, en donde el sodio corporal total suele ser muy bajo, en general tienen reninas más altas, con aldosterona mucho más elevadas. Y aquellos pacientes que tienen una sobrecarga salina importante, cuando el ionograma supera los 200 miliequivalentes en 24 horas, en general tienen una renina suprimida y la aldosterona también puede bajar. Y otras variantes a tener en cuenta es que el sistema renina-angiotensina tiene un ritmo circadiano, que existe alteración en la pulsatividad de la aldosterona y, por supuesto, la variación tanto intra como interindividuos. Entonces, lo importante es que el paciente, cuando se va a tomar la muestra, que el paciente por lo menos se haya encontrado de pie o despierto 1 hora antes de la toma de la muestra, que la toma de la muestra sea en posición sentada, que se haya corregido la hipocalemia. El potasio es un estimulador directo de la secreción de aldosterona, y si no se ha corregido la hipocalemia, puede la aldosterona encontrarse en niveles más bajos. Que, no restringir la dieta de sal, es decir, tener al paciente con una ingesta de sal adecuada. No digo sobrecargarlo de sodio, pero no restringir la dieta salina. Por otro lado, que cuando la extracción se realice, tener en cuenta no apretar demasiado el manguito, dado que puede provocar hemólisis con liberación de potasio. Y por otro lado, el manejo de las muestras, como les explicaba, del procesamiento para medir actividad de renina plasmática o la renina directa. Rossi utiliza una aplicación en donde directamente le dan los valores y le calcula la relación aldosterona-renina. Los fármacos que tienen poco impacto sobre los niveles de aldosterona y con los que se podría evaluar en forma confiable la relación son los bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos, como el verapamilo, también la hidralazina, y los bloqueantes alfa-1 periféricos, como prazosin, doxazosina y terazosina. El problema es que pacientes que están sumamente o muy hipertensos, es muy difícil manejar la hipertensión, suspender el tratamiento antihipertensivo para rotar a esta medicación, y acá nuevamente el manejo es interdisciplinario y siempre acompañados por el cardiólogo. ¿Cuáles son los fármacos que más nos afectan la relación? Los que me van a provocar, disminución de la aldosterona van a ser los beta bloqueantes y los agonistas alfa-2 centrales, como la cloridina, que van a disminuir tanto la concentración de aldosterona como de renina, van a provocar un aumento de la RA, porque la disminución es mucho mayor en la renina que en la concentración de aldosterona, y puede dar un falso positivo.
Los esteroides, los analgésicos o los antiinflamatorios no esteroides provocan la misma modificación, inhiben mucho más renina que aldosterona. La pérdida, los diuréticos con pérdida de potasio van a aumentar, digamos, la aldosterona y mucho más la renina. La hipocalemia es un estimulante de la secreción de renina y siguiendo el sistema, al aumentar renina, va a terminar aumentando aldosterona. Los inhibidores de la enzima convertidora, por pérdida del feedback de aldosterona ejercido sobre renina, van a aumentar tanto la concentración como la actividad de la enzima, y al bloquear la conversión de angiotensina, que es el estimulador directo de la secreción de aldosterona, van a disminuir la relación. Lo mismo va a pasar con los antagonistas de los receptores de angiotensina. Por supuesto, el estatus, la calemia es muy importante, la depresión y la carga de sodio, y por supuesto también las condiciones fisiológicas como el envejecimiento, en donde hay una disminución de renina que se acompaña en general de la disminución de aldosterona, aunque ya vamos a explicar por qué. Estos pacientes en general pueden tener valores más altos de aldosterona en relación a la renina y pueden dar un falso positivo. El embarazo va a dar una disminución de la RA porque va a aumentar la renina y los estrógenos estimulan la secreción de angiotensina, y por otro lado la progesterona se opone a la acción de aldosterona y aumenta renina. Bueno, la hipertensión renovascular y la hipertensión maligna. Una vez que hemos realizado la relación aldosterona-renina, ya sea midiendo actividad o renina directa, vamos a tener una relación que puede ser baja, disminuida, una relación normal y una relación alta, es decir, con renina baja y aldosterona alta. Y es en este grupo en los que se encuentra el hiperaldosteronismo primario. El grupo de renina baja y aldosterona baja con una relación aldosterona-renina baja, tenemos que descartar, pueden tener hipertensión mineralocorticoidea, y debemos descartar causas monogénicas como, por ejemplo, síndrome de Liddle, AME, etc. Los valores de corte de la RA también son sumamente variables. Tenemos valores de la RA que son muy estrictos, y cuanto más estrictos son, aumentamos la especificidad, pero perdemos sensibilidad, es decir, que podemos dejar afuera pacientes que presentan hiperaldosteronismo, pero que están en estadios iniciales o leves. Y cuando utilizamos valores de corte un poco más permisivos, aumentamos la sensibilidad, es decir, entran la mayoría de los pacientes con hiperaldosteronismo, inclusive los leves, pero perdemos especificidad, lo cual aumenta, es costo efectiva. De todos los valores RA utilizados, el que más se utiliza es aquel que utiliza el valor de una RA mayor o igual a 30 con un valor de aldosterona de 15 y una actividad de renina suprimida menor de 1. Es importante, cuando medimos la RA, tener en cuenta el valor de aldosterona, dado que si tenemos pacientes, si entramos a hacer el diagnóstico, la selección del paciente por el nivel de renina, podemos tener pacientes que tienen renina suprimida, pero que también tienen aldosteronas bajas. Por ejemplo, pueden tener una aldosterona de 4, pero pueden tener una actividad de renina o una renina de 0,1, y si hacemos la relación nos da 40. Por lo tanto, en general, se utiliza un valor de corte estipulado arbitrariamente de aldosterona. El más utilizado es 15.
Otros autores, los que proponen un valor de corte de la RA un poco más flexibles, establecen que debería estudiarse a aquellos pacientes que tienen aldosterona en valores que superan el nivel de corte de la prueba de confirmación, en este caso 6 nanogramos por decilitro, para no perder aquellos hiperaldosteronismos leves o estadios iniciales. SAEM, nosotros en el departamento de suprarrenal de la SAEM, en nuestro estudio, hemos fijado el corte en 36, con un valor de aldosterona de 15 nanogramos por decilitro. También hicimos la relación aldosterona-renina directa y el valor que nos dio fue de 2.9. No lo puse porque es con un método que ya no se utiliza actualmente. Pero el grupo de Susana Lupi, del Hospital Ramos Mejía, en el año 2019 publica un trabajo en donde también midieron la relación con renina directa, con un método automatizado, y ellos encontraron un valor de RAC de 2.3 nanogramos por decilitros por micro, unidades internacionales por mililitro, con una sensibilidad de 100% y una especificidad de 91%, y actualmente, como es fácilmente reproducible, es más rápido, más económico y menos laborioso, se están manejando midiendo la relación de aldosterona con renina directa. Y a su vez también encontraron un valor de corte con un valor de aldosterona de 15, una relación de aldosterona a actividad de renina plasmática de 49, con una sensibilidad de 100% y una especificidad de 94%. Ellos tuvieron en este estudio una prevalencia de hiperaldosteronismo primario en los pacientes hipertensos del 6%. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a evaluar a aquel paciente sospechoso de hiperaldosteronismo primario? Lo que establecen las guías es que una vez que hemos seleccionado el paciente para hacer la relación de aldosterona, actividad de renina o renina directa, y en este caso el valor establecido, el mayormente utilizado es una relación de 30, algunos utilizan 20, si es positivo deberíamos confirmar esa relación alterada, es decir, confirmar que la aldosterona no suprime o no es regulada por el sistema renina-angiotensina, es decir, es parcial o totalmente autónoma esa secreción, con los test de confirmación, que en realidad son test de supresión. Y una vez, si es positivo, recién realizar una imagen, que en este caso la importancia de la imagen es sobre todo descartar aquellas imágenes sospechosas, sobre todo de carcinoma. Si el paciente es un paciente positivo, en el cual hemos confirmado la secreción autónoma de aldosterona y es pasible de cirugía y desea la cirugía, deberíamos hacer un cateterismo de las venas adrenales, dado que la imagen no siempre concuerda, más o menos hay una discordancia del 40% con el cateterismo venoso. Si el paciente no desea cirugía o no es pasible de tratamiento quirúrgico, debemos hacer tratamiento médico, y en este caso con antagonistas del receptor mineralocorticoides. Por otro lado, establecen también que si el paciente es un paciente joven que tiene una concentración de aldosterona en la detección, en la RA, mayor de 20, el paciente tiene la renina suprimida y se encuentra con hipocalemia, directamente obviar
las pruebas de confirmación y pasar al estudio del subtipo. Por otro lado, el grupo de Baida y colaboradores, ellos en un reciente estudio lo que ellos plantean, porque estos valores son cambiantes, es que en aquellos pacientes, en el periodo de detección, en un paciente hipertenso que se presenta con o sin, puede tener o no hipocalemia, pero que la actividad de renina plasmática es muy suprimida y tiene una concentración de aldosterona plasmática mayor de 10, directamente pasar al estudio del subtipo. Y en aquellos pacientes que tienen una aldosterona menor de 10, pero mayor de 5, en ese caso, para confirmar y poder descartar o confirmar los casos leves o iniciales de hiperaldosteronismo, en estos casos sí deberíamos hacer las pruebas de supresión. Y a partir de los resultados continuar con el algoritmo. No toda RA, como expliqué, no toda RA elevada es un hiperaldosteronismo, ya que la misma es sumamente variable. Por lo tanto, necesitamos confirmar la secreción total o parcialmente autónoma del sistema renina-angiotensina, la secreción de aldosterona total o parcialmente autónoma de la regulación del sistema renina-angiotensina. Las pruebas más utilizadas son 4, en general son pruebas de supresión. Son la sobrecarga salina oral, que la utilizan mucho en Estados Unidos, la sobrecarga salina endovenosa, la prueba con fluorocortisona, que es un mineralocorticoides y que en realidad lo que obtiene es una sobrecarga de volumen, y la prueba de captopril. Y por otro lado, hay una prueba de estimulación, estas 4 pruebas son de supresión, hay una prueba de estimulación que la utilizan mucho los japoneses, que es la prueba de furosemida. Los valores de corte para la infusión salina, en la cual se infunden, se obtienen muestras siempre para aldosterona, renina directa o actividad de renina plasmática, aldosterona y cortisol, basales y terminado el estudio. La importancia de obtener una muestra de cortisol es evaluar, tenemos que demostrar que el cortisol al final del estudio es menor al cortisol basal, y de esa manera podemos más o menos estar seguros de que el aumento o la falta o la poca supresión de esa aldosterona no dependió de una estimulación por estrés de ACTH. Los valores de corte de infusión salina es, en general, se toma el valor de corte de 10, una aldosterona post-infusión salina mayor o igual a 10, confirmaría un hiperaldosteronismo primario. Si es menor de 5 lo descarta, y entre 5 y 10 entrarían los grupos de hiperaldosteronismos leves o iniciales, en los cuales deberíamos proseguir el estudio o la evaluación. La sobrecarga salina oral consiste en tomar muestras basales y administrar al paciente una sobrecarga entre 6 a 12 gramos de cloruro de sodio por día por 3 días. El tercer día recolectar orina de 24 horas y medir aldosterona urinaria al día siguiente. El grupo de la Clínica Mayo utiliza un valor de corte para aldosterona urinaria mayor de 12 microgramos en 24 horas, y el grupo de Cleveland utiliza mayor de 14 microgramos en 24 horas de aldosterona urinaria para confirmar la independencia de la secreción. El test de fluorocortisona consiste en la administración de 0,4 miligramos por día, es decir, un comprimido de 0,1 cada 6 horas durante 3 días, tomar muestras basales y al cuarto día el paciente en posición de pie, y
si la aldosterona plasmática es mayor de 6 nanogramos por decilitro a las 10 de la mañana, el día 4, con una actividad de renina plasmática menor de 1 y el cortisol es menor al valor de las 7 de la mañana, confirmamos diagnóstico. Nosotros, el test de captopril no hay en Argentina, pero bueno, se utiliza, le administra al paciente, se obtienen las muestras basales, y se administra al paciente 50 miligramos de captopril, y a la hora se obtienen las determinaciones de aldosterona plasmática y actividad de renina. Se han utilizado varios cortes. En general, si a la hora la concentración de plasmática de aldosterona no suprime o no es menor del 30% respecto del basal, o bien la relación de aldosterona-actividad de renina se mantiene superior a 20, o la relación aldosterona-renina directa mayor de 40, conjuntamente con una aldosterona mayor de 12 nanogramos por decilitro, confirmamos diagnóstico. El grupo de Singapur utiliza a la hora una relación de aldosterona, actividad de renina mayor de 35, después del desafío con captopril, conjuntamente con una aldosterona mayor de 10, o bien, o también se puede utilizar la prueba de losartán, que tiene el mismo fundamento, es decir, bloquear la biosíntesis o el estímulo de la biosíntesis de aldosterona con un ARA2, y administramos 50 miligramos de losartán y medimos a las 2 horas si la relación aldosterona-actividad de renina plasmática es mayor de 35, conjuntamente con una aldosterona mayor de 10, confirmaríamos el diagnóstico. El desafío con furosemida la utiliza la Sociedad de Endocrinología en Japón, y ellos, después de hacer una carga de 40 miligramos de furosemida endovenosa, a las 2 horas, y el paciente deambulando en posición de pie, a las 2 horas miden actividad de renina plasmática o renina directa, y si la actividad de renina, a pesar de la carga con 40 miligramos de furosemida, se mantiene suprimida por debajo de 2, o la concentración de renina es menor de 8, confirman diagnóstico. Nosotros en el hospital lo que utilizamos es la sobrecarga. Eso va a depender, por supuesto, del estado del paciente, si puede tolerar o no la sobrecarga, y por supuesto siempre acompañados de la opinión del cardiólogo. En general nosotros utilizamos en nuestro hospital, en nuestro servicio, la infusión salina. La hacemos no con el paciente en decúbito dorsal, lo hacemos con el paciente sentado. En un trabajo se ha reportado que más o menos tendría la misma sensibilidad y especificidad si lo hacemos en posición sentado que el test de fluorocortisona, y utilizamos en aquel paciente que no va a tolerar la sobrecarga salina, utilizamos la prueba de losartán. Muchas veces nos puede pasar, la prueba que está estandarizada es la de losartán. Muchas veces, como el losartán tiene una vida media corta, requiere a veces 2 o más dosis, en general el paciente está tratado con un ARA2 con vida media más prolongada, como valsartán. En ese caso lo que hacemos es, como la prueba está estandarizada con losartán, rotar a losartán y realizamos la prueba. Bueno, esas son las pruebas que nosotros utilizamos en nuestro servicio. Una vez que hemos confirmado que el paciente tiene un hiperaldosteronismo primario, debemos tratar de distinguir de qué tipo de hiperaldosteronismo se trata. Para ello, tenemos las imágenes, que son poco específicas, la bioquímica, el cateterismo de las venas adrenales, la anatomía patológica y la biología molecular.
De todos ellos, el que mayor precisión diagnóstica tiene hasta el momento es el cateterismo de las venas adrenales. Pero dado a que es un método laborioso, difícil, costoso, no disponible en la gran mayoría de los centros y, digamos, muy difícil, es un método invasivo, se han intentado buscar otros marcadores que permitan diferenciar los diferentes subtipos. Para ellos se han empleado el test de la postura, de todos se ha utilizado el test postural, los esteroides híbridos, el 18-hidroxicortisol urinario. Esto es importante, y por qué son importantes en el diagnóstico del subtipo, porque estos esteroides en general provienen de la conversión de la vía por 17 hidroxilasa o bien por la aldosterona sintetasa. En general, son mayor, lo que podemos encontrar en estos casos, en los APA, es que estos tumores, en general, tienen compromiso, tanto biosíntesis de la 11-hidroxilasa y de la aldosterona sintetasa, y se encuentran en la zona fasciculada, y por lo tanto, si encontramos un valor mayor de 510 microgramos en 24 horas, estaríamos en presencia de un APA. Si el valor es menor de 130, se trataría de una hiperplasia. Y en los valores intermedios, entre 130 y 510, es donde deberíamos, entonces en esos pacientes, deberíamos enviarlos a cateterismo de las venas adrenales. También se ha estudiado el 18-cetocortisol en plasma con un valor superior a 4.7 nanogramos por decilitro. De todos estos marcadores, nosotros lo que podemos hacer es la PTH. Se sabe, se ha visto, que PTH es un importante secretagogo de la secreción de aldosterona, y los pacientes con hiperaldosteronismo primario tienen en general un hiperparatiroidismo secundario, conjuntamente con deficiencia de vitamina D. La PTH se ha fijado, el grupo de Rossi ha fijado el índice en un valor de 80 nanogramos por litro en la PTH. Todos los pacientes que tuvieron APA, que tuvieron un adenoma productor de aldosterona, tuvieron PTHs superiores a 80, mientras que la hiperplasia idiopática, tuvo un valor menor de 80, inclusive menor de 60. Y por otro lado, digamos, tiene una especificidad del 82% y una exactitud del 86%. Además, la PTH, además de ser un secretagogo, también se produce una pérdida de calcio en el hiperaldosteronismo primario, que es mucho más manifiesta, cuanto más grave es el hiperaldosteronismo primario, y esto se produce frecuentemente, digamos, el hiperaldosteronismo es más importante en los adenomas productores de aldosterona, dado que para compensar las pérdidas de cationes y mantener, digamos, las cargas equilibradas a ambos lados de la membrana, una vez que pierde potasio, para mantener la carga reabsorbe sodio por cada sodio, 2 potasios, entonces pierde hidrógeno, se produce la alcalosis metabólica, pierde calcio y pierde magnesio. Por lo tanto, los pacientes en general pueden tener hipercalciuria con nefrocalcinosis e inclusive litiasis renal. Pero además, como se produce una alcalosis metabólica, hay un descenso del calcio iónico. Mari, más o menos 5 minutos, así vamos. Listo. ¿Puede ser? Bueno, por otro lado,
digamos, el que mayor precisión diagnóstica tiene es el cateterismo de las venas adrenales. La dificultad que tiene el cateterismo es que es un método invasivo. La vena adrenal derecha es muy difícil de canular, dado que es corta, es recta, pero bueno, se utiliza el índice de selectividad, en el cual utilizamos el cortisol de la vena, utilizamos el cortisol de la vena adrenal derecha, la relación con la vena adrenal periférica, para ver si está correctamente canulado. Y en general, ese índice de selectividad va a depender si es estimulado o no con ACTH, y puede ser mayor a 2 o mayor a 3. Los que más se utilizan es aquellos, el índice de selectividad con mayor de 5 cuando es estimulado con ACTH, y mayor de 3 cuando no es estimulado con ACTH. La lateralización, se utiliza la relación de la concentración de aldosterona plasmática con el cortisol de cada una de las venas, de la vena adrenal derecha y la vena adrenal izquierda, para ver la lateralización. El índice que más se usa es 4 en el caso de estar estimulado, y si es menor de 3, el índice de lateralización. Con la contralateral estaríamos, si el índice es menor de 3, una hiperplasia. Cuando tenemos valores intermedios entre 3 y 4, en donde no podemos asegurar una correcta lateralización, utilizamos el índice ipsilateral, es decir, hacemos la relación cortisol-aldosterona, vena periférica derecha, con el índice concentración aldosterona-cortisol del lado contralateral y la izquierda. Si la concentración es menor, el índice a 1, es decir, está suprimido, entonces podemos hablar de lateralización, dado que el APA se encontraría, por ejemplo, en el lado derecho, y si está inhibido en el lado izquierdo, la relación con la vena periférica va a ser menor a 1, es decir, vamos a tener mayor aldosterona en la vena periférica que en la vena adrenal, que está suprimida. No sé si se entendió hasta ahí. Sí, perfecto, Mariana. ¿Cuándo podemos prescindir del cateterismo de las venas adrenales? Bueno, cuando tenemos un paciente joven con un hiperaldosteronismo muy manifiesto, cuando tenemos una concentración de aldosterona plasmática mayor de 30 nanogramos por decilitro, con hipocalemia espontánea, y en la tomografía tenemos un adenoma mayor de 10 milímetros. En general, los aldosteronomas son tumores chicos y menores de 2 centímetros, y la glándula contralateral se encuentra normal. Cuando tenemos, por ejemplo, también sospecha de carcinoma adrenal, porque obviamente tenemos que operar a ese paciente, y en los casos de los hiperaldosteronismos familiares tipo 1 o tipo 3. Rossi establece un algoritmo simplificado de diagnóstico. Él considera la RA, si la RA es menor de 20, es improbable, entre 20 y 45, ahí se debería hacer las pruebas de confirmación, imágenes, y si es mayor de 45 se puede obviar y directamente ir a la imagen, y si el paciente es pasible de tratamiento quirúrgico, hacer el cateterismo de las venas adrenales. Si la fuente de aldosterona es unilateral, hacer tratamiento quirúrgico, y si es bilateral, realizar tratamiento médico. El estudio PASO, que es el estudio del éxito de la cirugía en los aldosteronomas, establece el éxito clínico y bioquímico. La cura puede ser, digamos, el éxito puede ser completo, parcial o ausente, y utiliza el parámetro clínico para una cura o un éxito completo, en donde el paciente se encuentre normotenso a los 6 a 12 meses de realizada la adrenalectomía, sin medicación antihipertensiva, y el criterio bioquímico en el cual se haya corregido la hipocalemia, si estaba presente antes de la cirugía, y normalización de la relación aldosterona-actividad renina plasmática, o si no está, digamos,
no ha normalizado la relación, si normalice los niveles de aldosterona con una prueba confirmatoria. Parcial, clínico, es que el paciente se encuentra hipertenso, pero que con menor, digamos, la presión se encuentra normal, pero requiere menor medicación antihipertensiva, o ha disminuido la presión arterial y mantiene la medicación antihipertensiva. Y el bioquímico es cuando hay corrección de la hipocalemia, si estaba presente, la Ra permanece elevada, pero con los siguientes datos, con una disminución del 50% de la concentración de aldosterona plasmática respecto del basal, o bien que el resultado de la prueba confirmatoria post cirugía sea anormal, pero esté mejor, y ausente cuando no ha modificado absolutamente nada. El primer control se debe hacer a los 3 meses, y para hablar de éxito completo, parcial o ausente, se debe hacer los estudios a los 3 a 12 meses. Bueno, como conclusiones, entonces, el hiperaldosteronismo constituye la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria, está asociada con prominente daño de órgano blanco y exceso de enfermedad y de eventos cardiovasculares. Comparado con los hipertensos esenciales, puede manifestarse con un amplio espectro de severidad que correlaciona con el riesgo cardiovascular. El diagnóstico precoz y la indicación de tratamiento específico puede minimizar o revertir los efectos adversos del exceso de aldosterona. El diagnóstico diferencial es comprometido particularmente con la hipertensión arterial hiporreninémica, es decir, dónde comienza el hiperaldosteronismo primario. Es necesario continuar con los estudios de investigación para esclarecer la etiología, mejorar la metodología de análisis, los criterios de detección y las pruebas para confirmar y diferenciar el subtipo. Actualmente es subdiagnosticado por varias razones, porque aún existe el concepto de que es poco frecuente, que es una aguja en un pajar. Aún muchos colegas consideran a la hipocalemia como un prerequisito como para empezar a investigar, y la búsqueda de la concentración plasmática de aldosterona supera un valor dado que generalmente es establecido en 15, esto contrasta con 3 cosas fundamentales. Uno, porque hay existencia de casos en donde la única sospecha es la renina plasmática suprimida, es decir, aquellos pacientes que tienen hiperaldosteronismo con concentraciones normal de aldosterona y que son catalogados como hipertensos hiporreninémicos. Por otro lado, la secreción pulsátil de aldosterona, que es influida por la ingesta de sal, por la expansión de volumen, y por lo tanto una concentración límite en el límite superior denota hiperaldosteronismo primario cuando la ingesta de sal supera los 300 miliequivalentes por día, pero tener en cuenta que es una respuesta fisiológica ante la ingesta pobre de sodio. Y por otro lado, la sensibilidad es ampliamente variable, tanto del riñón como de vasculatura, tanto individual y étnica, a la aldosterona. Tener en cuenta que estos pacientes, el diagnóstico y el seguimiento es multidisciplinario. ¿Cuál es la postura de la Sociedad Europea de Hipertensión ante COVID? Bueno, la hipertensión arterial sistémica es un importante factor de riesgo de la mortalidad a nivel mundial. Los pacientes con COVID-19 grave frecuentemente son mayores, tienen antecedentes de hipertensión arterial, y casi el 75% de los pacientes fallecidos en la pandemia de Italia eran hipertensos. Se planteó entonces si la evolución más grave de COVID-19 está relacionado, por un lado, con la hipertensión en sí, así como con el tratamiento del bloqueo del sistema renina-angiotensina. Lo que ellos encontraron en cuanto a esto es que una edad mayor de 65 años se asocia con un mayor riesgo de infecciones del tracto respiratorio inferior, incluyendo la neumonía adquirida en la comunidad y un aumento en la tasa de complicaciones y mortalidad, que la hipertensión arterial es una comorbilidad frecuente en los pacientes
adultos mayores, particularmente en ancianos, que están hospitalizados por infecciones del tracto respiratorio inferior y neumonía en la comunidad. En un estudio poblacional español, la incidencia de neumonía mostró un marcado aumento con la edad, pero la hipertensión no tuvo un impacto significativo en la incidencia de la neumonía. En un estudio finlandés, el riesgo de la neumonía en los sujetos mayores de 60 años, la hipertensión fue la comorbilidad más común en el 36% de los pacientes, seguida por las enfermedades cardíacas y la diabetes. La edad, los factores en los estilos de vida, el consumo de alcohol, tabaco, las comorbilidades, incluidas aquellas cardiovasculares y diabetes, pero no la hipertensión, se asociaron independientemente con un mayor riesgo de neumonía. Las infecciones del tracto respiratorio inferior se asocian con un mayor riesgo de evento cardiovascular. La hipertensión es un factor de riesgo cardiovascular, lo mismo que la edad y la insuficiencia cardíaca, y puede representar un importante factor de riesgo para complicaciones cardíacas en el entorno de estos pacientes. Los estudios disponibles no proporcionan pruebas sólidas de que la hipertensión sea un factor de riesgo independiente para la infección del tracto respiratorio inferior y neumonía en los pacientes con COVID. Sin embargo, y de acuerdo con el riesgo bien establecido con la hipertensión arterial, contribuye a una mayor ocurrencia de eventos cardiovasculares en estos pacientes, pero por ser un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. El uso de IECAS y inhibidores de antagonistas de angiotensina pueden asociarse con menor incidencia de neumonía y con mejor evolución clínica en los pacientes con infecciones del tracto respiratorio inferior y NAC. También se asocia a la neumonía viral. Los datos actualmente disponibles no proporcionan pruebas sólidas a favor de una asociación independiente de la gravedad de la infección por COVID con la hipertensión o con el uso de los bloqueadores del RAS. Actualmente no hay razón para descontinuar el tratamiento con inhibidores del RAS en pacientes estables que se enfrentan a COVID-19. Y la posición tanto del Consejo Argentino de Hipertensión como de la Sociedad Argentina de Hipertensión e Insuficiencia Cardíaca, lo que ellos dicen, están de acuerdo con la Sociedad de Cardiología Europea de Cardiología, y actualmente no existe evidencia clara de que la hipertensión o la insuficiencia cardíaca per se estén asociados con un mayor riesgo para infectarse por COVID. Por lo tanto, los pacientes deben tener las mismas precauciones que los sujetos de la misma edad y con las mismas comorbilidades. En pacientes estables con infecciones por COVID o que están en riesgo para infección por COVID, el tratamiento con IECA o IARA2 debe continuarse como lo indican los consensos de cada patología. Los datos disponibles actualmente sobre las infecciones por COVID no respaldan un uso diferencial de los IECA-IARA2 en los pacientes con COVID. En aquellos pacientes hipertensos o con insuficiencia cardíaca en tratamiento con estos fármacos y que conllevan una infección por COVID con síntomas graves o sepsis, debe hacerse el análisis caso por caso para seguir utilizando o discontinuar dicho tratamiento, teniendo en cuenta las pautas actuales. Los estudios sobre el mecanismo de este y otros coronavirus, sobre el mecanismo de infección en el curso clínico de los pacientes con COVID-19, justifican una investigación por parte de las autoridades. Siendo la información tan dinámica y en progresión, esta declaración es el resultado de la información hasta la fecha, de manera que con la información disponible hasta el momento, eso es opinión de los consejos de insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar y de hipertensión arterial de la Sociedad Argentina de Cardiología, continuar con la prescripción de estos tratamientos de acuerdo con las guías de cada patología. Y bueno, y por supuesto recordarle a los pacientes de riesgo que deben vacunarse contra la gripe y el neumococo. Muchas gracias. Bueno, Mariela, muchas gracias. Muy buena la exposición.
exposición y actualización, la verdad que muy completa. Tenemos dos preguntas del auditorio. Uno es del doctor Pablo Ferrada, desde Mendoza, dice: opinión personal y con una mirada costo-efectividad, el estudio de probable hiperaldosteronismo primario en todo paciente hipertenso. Por un lado, eso es una pregunta. Y la utilidad del PET-TC en el análisis de este tipo de hiperaldosteronismo primario. Perdón, ¿la segunda cuál era? La utilidad del PET-TC en el análisis del tipo de hipertensión por hiperaldosteronismo primario. Que habla de un estudio impulsado por Europa, por el doctor Brian Williams. Si tenías una referencia a las dos preguntas. Digamos, ¿no? Sí, en realidad respecto a la primera, lo que ellos plantean es que poner cortes arbitrarios en cuanto al valor de aldosterona, se detectarían casos, digamos, que ya tienen un tiempo de evolución y en donde ya hay cierto daño de órgano blanco. Lo que ellos proponen en estos pacientes, en todo paciente hipertenso, es que se trataría de un continuum y entonces podría ser reversible. Es decir, que el paciente que es normotenso o hipertenso leve, con el correr del tiempo desarrollará un hiperaldosteronismo primario. Pero hay que tener en cuenta que no necesariamente, además de los efectos adversos propios de la aldosterona, el daño de órgano blanco está asociado a la ingesta de sal y a la sobrecarga de volumen. Por lo tanto, lo que dicen estos autores en cuanto al desarrollo es trabajar o impedir, tratar de prevenir el efecto del daño de órgano blanco y mejorando estilos de vida en estos pacientes. Perfecto. Y Jimena pregunta, como siempre... La otra era del PET, del PET-TC. En realidad se está haciendo un marcador nuevo, es decir, porque se estaba haciendo el PET con metomidato, marcado con carbono, y también el SPECT, pero tiene una vida media corta y requiere un ciclotrón, y no está disponible en todos lados. Entonces se están investigando nuevos fármacos. Por otro lado, el hecho de el metomidato también requiere, digamos que tiene cierta actividad, es un inhibidor, un bloqueante, fundamentalmente de la aldosterona sintetasa, pero tiene cierto efecto sobre la 11-hidroxilasa. Se están investigando, no sé si es a eso a lo que se refiere el doctor, se están investigando nuevos compuestos que estarían dirigidos específicamente hacia la aldosterona sintetasa, como el CPP-2230. Pero hasta el momento es todo experimental y no están disponibles. No sé si esa era la pregunta. Perfecto. Ahora, muchas gracias, doctora. Saludos, pone Pablo, así que se nota que ha sido la pregunta. Sigo con las preguntas. La doctora Sotelo dice que si todos los betas bloqueantes afectan de la misma manera, por ejemplo, el carvedilol, la betolol o bisoprolol, a las pruebas de la renina y la aldosterona. Sí, todos los beta bloqueantes afectan, disminuyen renina, fundamentalmente. Uno debería esperar, en general, nosotros, en la experiencia de nuestro hospital, nosotros no suspendemos medicación porque en general son pacientes muy hipertensos y en general vienen con 3 o más drogas, entonces suspendemos los que más nos interfieren. Yo suspendo beta bloqueante, el que menos compromiso tendría, o el que se ha probado que tiene menos compromiso, es el atenolol, sobre el efecto de renina, de los que
ella ha nombrado, pero en realidad todos los beta bloqueantes inhiben renina. Uno de esperar, si uno sigue, digamos, la cascada de conversión renina, angiotensinógeno, angiotensina, angiotensina 2, uno debería esperar que en un paciente en el que tiene la renina disminuida, también caiga aldosterona. Pero lo que pasa que los pacientes hipertensos, porque eso me olvidé de comentarles, generalmente cuanto más añosos son, tienen estas células productoras de aldosterona, que cuanto más añosos son más, hay mayor cantidad, que son los clústeres de células productoras de aldosterona, y que solo sintetizan aldosterona de tasa. Entonces los ancianos, los adultos mayores suelen tener, y los hipertensos suelen tener mayor aldosterona, aunque no sean hiperaldosteronismos. Entonces, si mantienen aldosteronas, aunque sean en el límite superior a lo permitido, pero una renina suprimida me va a aumentar la RA. Por lo tanto, nosotros mandamos al cardiólogo, si no es un paciente con enfermedad coronaria o enfermedad cardiovascular importante, y el cardiólogo nos autoriza a suspender el beta bloqueante, suspendemos. Nosotros para hacer el screening solo suspendemos beta bloqueantes cuando podemos, y suspendemos los antagonistas del receptor mineralocorticoideo. Hacemos el screening porque son pacientes muy hipertensos con IECA o con ARA2, inclusive con tiacidas. Esperando que si el paciente que está con un IECA, con un ARA2 o con un diurético, ya sea por diferentes mecanismos, me va a aumentar renina, pero si está con un IECA, un ARA2 va a disminuir aldosterona porque estoy bloqueando la cadena de estimulación, y por feedback me va a aumentar renina, me tiene que disminuir la RA. Entonces, en un paciente hipertenso, no suspendo medicación porque es muy riesgoso, suspendo lo que dije, y si la RA, la aldosterona, viene alta con una renina o una actividad de renina suprimida, prácticamente tengo confirmado el diagnóstico. Claro. Así que eso es un dato importante, saber que a veces teniendo paciente hipertenso con alguna droga, si los valores ya dan confirmatorio, por ahí no hace falta modificar tanto la medicación. Bueno, Mariela, la verdad, acá ahí te puso Jimena. Gracias, Mariela. Bueno, no, quería aclarar que en las guías está puesto que inclusive aquellos pacientes que son muy hipertensos refractarios, en donde ya está indicada digamos, la administración de un antagonista del receptor, digamos, y se ha pasado el tiempo prudencial de la vida media, se podría en estos pacientes hacer la determinación, y si la RA está suprimida, es decir, si la actividad de renina o la renina permanece suprimida con el antagonista, entonces prácticamente también uno haría el diagnóstico. Otra cosa es si vos a ese paciente vas a llevarlo a hacer un tratamiento quirúrgico o no, porque entonces ahí sí se complicaría con el cateterismo de las venas adrenales, pero podrías continuar con el tratamiento médico en estos pacientes. Bueno, por supuesto, muchos agradecimientos y excelente, Daniela, es increíble la cantidad de información que tenés. Felicitaciones, Rubén de Núñez, que es una dedicación del doctor Lutfi. Y bueno, de todos, felicitándote, Valeria Pastorino, Felisa Vilche, Micheli, Vidal, Zanotto, Butler, Laura Butler. Así que, Mariela, la verdad, excelente tu charla, gracias por el tiempo de exposición y de transmitir, digamos, todo lo que sabés. Siempre te tenemos como referente. Cuando nos pasan estas cosas, uno agarra el teléfono y llama a Mariela, digamos. Es la mejor forma de solucionar cuando tenés un hiperaldosteronismo primario o una hipertensión secundaria. Así que gracias por todo, Mariela. Si no hay... Gracias a ustedes.
Si no hay más preguntas, siendo las 2 menos 20, podemos dar por finalizado el workshop del día de hoy. Recuerden que la semana que viene van a recibir un mail nuevamente con la inscripción para el workshop de la semana que viene, que el tema de la semana que viene va a ser actualización en el tratamiento hormonal, el 11 de agosto, el tratamiento hormonal de las personas trans, que va a estar a cargo de la doctora Cecilia Carvar del Hospital Fernández. Así que van a recibir un mail con la invitación. Si no lo recibieron, pueden escribir a dansalud.endocrinología@en-mediopatagonia.com e inscribirse o pedirle la información para poder participar del próximo workshop. Así que aquellos que tienen algún caso que quieran discutir o mostrar, me avisan previamente por mail, así podemos organizar los tiempos de exposición y poder discutir el caso. Así que si no hay nadie más que quiera hacer algún comentario, damos por terminado entonces la actividad. Gracias a todos los que se conectaron, gracias al laboratorio ELEA, que fue quien nos auspició para poder utilizar esta plataforma el día de hoy, y gracias a la gente de Patagonia por la ayuda desde el punto de vista técnico, y nos vemos la semana que viene entonces. Gracias a todos. Gracias, Mari. Gracias. Un beso para todos. Un abrazo.